tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, amada iglesia. El tema de esta meditación es 7 actitudes para mantener la unidad. Dice la epístola a los Efesios, el capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor bendiga su santa y poderosa palabra. Hermanos, quiero mencionar algunas particularidades de la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios fue escrita por ahí del año 63 de la era cristiana. Por eso dije, para los que tienen la bella costumbre de tomar nota, apunten esos datos para que cada vez que vayan a los Efesios lo recuerden. La epístola a los Efesios fue escrita desde la ciudad de Roma, donde Pablo se encontraba preso, como dice el versículo 1, por causa del Evangelio. La epístola a los Efesios es una de las cartas escritas por Pablo ahí en Roma, desde su prisión. Otras cartas que fueron escritas ahí fueron la de Colosense, la de Filipenses, la de Filemón y otras, ¿verdad? Creo que la de Segunda de Timoteo también. La epístola de los Efesios, hermanos, es la que más, es el libro del Nuevo Testamento que más nos habla acerca de la iglesia. La epístola a los Efesios contiene la palabra iglesia 9 veces y la palabra cuerpo, que es la iglesia, también otras 9 veces. Mire qué interesante que si nosotros queremos saber algo acerca de la iglesia, la epístola a los Efesios es uno de los libros que más información nos da acerca de la iglesia del Señor. Esta epístola fue enviada a los Efesios por un mensajero de la iglesia que se llamaba Tíquico. Bueno, acerca de la ciudad de Éfeso podemos decir que era una de las 3 ciudades más importantes para los cristianos del primer siglo, como hemos visto, ¿verdad?, en el estudio de los miércoles. 3 ciudades eran las más importantes para la iglesia del primer siglo. La primera ciudad más importante era Jerusalén, la segunda era Antioquía de Siria y la tercera era Éfeso. La iglesia en Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18 en adelante podemos leer cómo el apóstol Pablo visitó esta ciudad y estuvo por ahí durante un espacio por lo menos de 3 años enseñando la palabra de Dios. Los primeros discípulos que se convirtieron al cristianismo en la ciudad de Éfeso fueron 12 hombres que habían sido antes discípulos de Juan el Bautista, porque solo conocían el bautismo de Juan, dice Hechos 19. Y Pablo trabajó por ahí en la escuela de uno llamado Tirano y en la sinagoga, predicando por espacio de 3 años. Eran una iglesia establecida por ahí del año 50 y pico, ¿verdad? 53 tal vez. Con respecto al tema de la unidad, la epístola a los Efesios tiene algo importantísimo que decirnos a la iglesia del Señor. La unidad de la iglesia es uno de los ideales que toda congregación debe perseguir. Pero una de las grandes interrogantes que saltan a la vista cuando nosotros hablamos de la unidad de la iglesia es: ¿cómo es posible mantenernos unidos
cuando tenemos tantas cosas que nos diferencian? En el mismo capítulo de esta epístola, el versículo 4 al versículo 6, se nos presenta algo que los biblistas llaman los 7 absolutos de la unidad. Absoluto quiere decir algo que es completo, algo que está entero, algo que es un total, que es un todo. Absoluto quiere decir que no hay dos iguales. Cuando decimos los 7 absolutos de la unidad, estamos hablando de que estos elementos son uno solo en sí mismos, son únicos en sí mismos, son indivisibles, son inseparables. ¿Cuáles son esos 7 absolutos de la unidad? Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6. Amén. Un cuerpo. ¿Qué cosa es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué entendemos por cuerpo? Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántas iglesias de Cristo hay? ¿Cuántas? ¿Cuánto dice el versículo 4? ¿Cuántos, hermanos? Díganlo sin miedo, hermano. Una. ¿Cuántas iglesias de Cristo hay? Una. Usted dirá, no, yo conozco una en Guadalupe, yo conozco otra ahí en Chacaraseca. No, esas son congregaciones. Pero la iglesia de Cristo es una. Somos un solo cuerpo. Cristo viene ¿por cuántas iglesias? Por una. Y eso es absoluto, mi hermano. No hay discusión ahí. El Señor no tiene 2, ni 3, ni 4 iglesias. Tiene una iglesia. ¿Cuántos bautismos? Uno. Todos fuimos bautizados con el mismo bautismo, ¿sí o no? O al hermano Erling lo bautizaron con un bautismo, y a la hermana Carlita con otro, y a la hermana Johanna con otro. Un bautismo. El bautismo en agua, el bautismo de la gran comisión, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Dice, una fe. San Pablo dice a los Gálatas, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, dice San Pablo, no que haya otro. Porque ¿cuántos evangelios hay? Uno. Una fe, dice San Pablo. Y esto es absoluto, hermano. No hay 2 ni 3, una fe. ¿Y qué quiere decir la fe? El conjunto de enseñanzas y de mandamientos que la iglesia ha recibido, en los cuales debe perseverar, los cuales debe guardar, los cuales debe enseñar al mundo. Es una sola fe. Dice, un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Es uno. No hay 2 señores, dice el Señor. No podéis servir a 2 señores. Solo es un Señor, Jesucristo. Y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y dice también, ¿cuántos dioses? Un Dios y Padre. Un solo Padre tenemos todos. Estos son los 7 absolutos de la unidad, no negociables, indivisibles.
no se pueden separar, no son, ¿cómo se dice? No se pueden reproducir, es decir, no podemos sacar copias de ellos. No, son únicos. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Por eso se dice que son los 7 absolutos de la unidad, porque no son, dije, no se pueden reproducir, no se pueden copiar, son únicos en sí mismos. Estos son los 7 absolutos que identifican a la iglesia verdadera, que nos hablan de esa unicidad de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios dijo: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. ¿Se sabe en ese versículo? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. Uno es. Uno. Pero para que la iglesia pueda mantenerse en esa unidad que nos proclama estos 7 absolutos de la unidad, la iglesia tiene que tener ciertas actitudes que son necesarias. Hermanos, el tema de la unidad es tan importante, tan necesario, tan importantísimo, que Jesús, antes de ser entregado en el Monte de los Olivos, oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Entonces, no tenemos idea de cuán importante es este tema. Por eso dice la palabra de Dios, que es lo que queremos meditar el día de hoy, que son 7 las actitudes que cada miembro de la iglesia debe tener para mantener. Porque oiga bien, nosotros no vamos a crear la unidad, no vamos a añadirle algo a la unidad. Nosotros lo que debemos hacer, dice el versículo 3, solícitos ¿en qué? En guardar. O sea que Dios ya dio la unidad para nosotros, ¿sí o no? No es que nos pide creen la unidad, no es que nos pide añádanle algo a la unidad, no, guarden la unidad que yo les he dado, guárdenla. Es una encomienda que Dios nos ha dado. Y usted, mi hermana y hermano, como miembro de la iglesia, ponga mucha atención. ¿Cuáles deben ser sus actitudes en la iglesia? Dice San Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La primera actitud que nos menciona el apóstol Pablo, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Efesios, dice: yo pues preso en el Señor, les ruego, mis hermanas y hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es la primera actitud que todo cristiano que quiere mantenerse unido debe tener: andar como es digno de su llamamiento. ¿Y qué significan estas palabras? Significa que nuestra conducta debe ser congruente con lo que profesamos ser. Esta es una de las exhortaciones más recurrentes que encontramos en las Escrituras. Esta es una de las exhortaciones que más se predican desde el púlpito. Mi hermana y hermano, sea congruente en su conducta con lo que usted profesa ser. Usted profesa ser cristiano, ¿sí o no? Actúe y compórtese como tal. Andar como es digno es una frase muy interesante, hermano. ¿Sabe cómo se traduce literalmente esta frase? Ponga atención, los que toman nota también. Esta frase, andar como es digno, significa
ser del mismo peso. Quiere decir que si usted pone el cristianismo de un lado de la balanza y usted se pone del otro lado de la balanza, tiene que haber un equilibrio. No puede pesar más el cristianismo que usted tiene que pesar igual. ¿Se entiende la ilustración? Andar como es digno significa ser del mismo peso. Si usted profesa que es cristiano, tiene que ser equivalente. Dice San Pablo, anden como es digno de su vocación. ¿Cuál es tu vocación? Yo soy cristiano, dices tú, allá afuera. Otra manera de ilustrarlo, andar como es digno significa que el valor que se nos atribuye tiene que corresponder con el valor real. ¿Y qué significa eso? Que si yo soy una botella, por ejemplo, y en mi etiqueta dice que yo contengo 1 litro, a la hora de medirlo en el litro estándar, tiene que medir ¿cuánto? 900 mililitros. No, tiene que medir 1 litro. Entonces, literalmente es ser del valor que se nos atribuye, que el valor que se nos atribuye corresponda con el valor real. Porque hay establecimientos que te venden 1 litro de aceite y cuando llegas a la casa solo lleva 800 mililitros, ¿sí o no? Hay establecimientos que te venden 1 libra de arroz, pero te están dando 900 gramos. Y como usted no tiene pesa en su casa, no se da cuenta, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Entonces, su vida cristiana, mi hermano y hermana, es igual. El valor que a usted se le atribuye como hijo de Dios tiene que corresponder con su comportamiento. Segunda actitud, andar, dice el versículo 2, con toda humildad. Cuán importante es la humildad en la iglesia para mantenernos unidos. La palabra humildad nos habla de mantener una baja opinión acerca de nosotros mismos. Es todo lo contrario del orgullo. No se trata de tener baja la autoestima. Se trata de doblegar el orgullo, reconociendo que todo lo que somos o todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. En primer lugar, se trata de que todos somos iguales en dignidad. Nadie es más que nadie en la iglesia del Señor. Nadie está por encima de nadie, solo Dios está por encima de todos. Pero todos somos iguales en dignidad en la iglesia. Eso no quiere decir, y presten mucha atención, eso no quiere decir que vamos a alterar el orden establecido por Dios. Un ejemplo, si yo digo que en la familia del hermano fulano de tal, sus hijos como cristianos son iguales en dignidad, no estoy desautorizando al padre. Él sigue siendo el padre de familia y sus hijos deben de sujetarse a él. Amén. ¿Se entiende? Si yo digo que en la iglesia todos somos iguales en dignidad, pero hay autoridades en la iglesia y debemos sujetarnos y someternos a las autoridades. Amén. Pero en la iglesia no hay nada que nos haga superiores o inferiores en dignidad. Delante de Dios, mi posición económica no me hace superior a mi hermano. Mi grado intelectual no me hace superior a mi hermano. Mi género, que porque yo soy varón, entonces la mujer es menos que los varones. No. Ya no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos sois uno. Miremos Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo. Nosotros solemos hacer lo contrario. Estimamos a los demás como inferiores a nosotros. Tercera actitud. Jesús le reprocha a estos religiosos que ellos querían siempre ocupar los lugares más importantes, y Jesús les enseña: no. Cuando tú vayas a un lugar donde te hayan invitado, a una cena o a cualquier lugar, ocupa los lugares de menos importancia, le dice el Señor, para que el que te invitó, cuando te vea en el lugar de menos importancia, te exalte delante de todos y te diga: vente tú a este lugar mejor. Es mejor que pase eso antes de que te digan: mira, el lugar que estás ocupando es para una persona más importante que tú debes sentarte allá en el último lugar. Qué vergonzoso sería eso, ¿verdad? Pero eso es mansedumbre. Debemos dejar de lado la importancia personal, el amor al oficio, el amor al poder, el ansia de aplausos. Los hermanos que ministramos en este lugar no estamos para lucirnos, ¿verdad? Estamos aquí para ministrar. ¿Y cuán necesaria es la mansedumbre, sobre todo para los hombres que ejercen autoridad? Y no estoy hablando solo de los que ejercen autoridad en la iglesia, estoy hablando de los que ejercen autoridad en la iglesia y los que ejercen autoridad allá afuera también. Los que son jefes de hogar, jefes en el trabajo o en cualquier otro lugar. La mansedumbre literalmente significa, apunte ahí, la fuerza que se ejerce en la delicadeza. Eso es la mansedumbre, la fuerza que se ejerce en la delicadeza. Es decir, que porque yo tengo autoridad, eso justifica que yo sea áspero, que yo sea grosero. No. La Biblia me enseña que yo debo ser manso. Y si yo tengo que ejercer autoridad, tengo que ejercer la fuerza, pero con delicadeza. ¿Se está entendiendo el punto? Delicadeza para los que ejercen autoridad, delicadeza. No blandenguería, delicadeza. No seas rudo con tu esposa, con tus hijos. Ejerce autoridad, no seas blandengue, pero hazlo con delicadeza. ¿Qué dice Pedro acerca de los esposos? No sean ásperos con ellas, ¿verdad? A los pastores, ejerzan autoridad, pero no como imponiendo señorío sobre ellos. Amén. Eso es la mansedumbre. La palabra manso en Mateo 11:29 manifiesta un equilibrio al ejercer un poder suficiente, pero al mismo tiempo evitando la dureza. Si Cristo es manso, ¿cuánto más debemos serlo los que hemos sido puestos bajo autoridad? Actitud número 4, porque ya el calor está haciendo estragos, ¿verdad, hermano? Póngase de pie, mi hermana y hermano, por favor, para que también la pesadez del calor no nos provoque sueño, ¿verdad? No se me duerman, hermanos. Estamos hablando de un tema importantísimo. Actitud número 4, andar con paciencia. Efesios capítulo 4, verso 2 dice: con toda humildad soportándoos con paciencia. La palabra paciencia, para los que apuntan, la palabra paciencia se traduce a partir de dos palabras griegas según el contexto. En uno de los contextos, la palabra paciencia significa perseverancia, es decir, aguantar, permanecer, mantenerse. Por ejemplo, en Santiago,
capítulo 1, versículo 3 dice que la prueba de nuestra fe produce, y esa paciencia se traduce a partir de una palabra que se llama hupomoné, que significa soportar o aguantar. Pero la paciencia que menciona San Pablo aquí se traduce a partir de otra palabra que no significa perseverancia, sino que significa literalmente, apunte ahí, mantenerse lejos de la ira. ¿Por qué necesitamos los cristianos mantenernos lejos de la ira? ¿Cuál es la palabra que se antepone a la palabra paciencia en el versículo? Soportarnos. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que soportarnos. Pero para soportarnos hay algunas claves. La primera es paciencia. Y la paciencia no significa en este contexto perseverancia. Significa que yo debo mantenerme lo más lejos posible de la ira. Es decir, tolerancia. Si mi hermano o mi hermana me saca de mis casillas, debo evitar lo más que pueda encolerizarme, porque eso me va a producir otra cosa venenosa que se llama odio. Si el hermano me hace estar de pie durante la prédica, debo tolerarlo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Se me había olvidado que estaban de pie. Eso significa la palabra tolerancia, la palabra paciencia. Estar lejos cuanto me sea posible. Y ese término se usa frecuentemente en referencia a nuestro trato con personas. Hermano, yo debo de tener paciencia en el banco, por ejemplo. ¿Cuántos han ido al banco? En el supermercado, en ese palí, en ese maxi palí que se mantiene para no pelearme con la cajera o con el que está atrás de mí. ¿Qué debo tener? Paciencia, estar lejos de la ira. Tolerancia. ¿Cuánto más debo tener tolerancia en la iglesia? Debo mantenerme lejos. Eso es necesario en nuestro trato con personas inmaduras, en nuestro trato con personas tóxicas. ¿Sabe usted que hay personas tóxicas, verdad? ¿Sabe usted que hay personas tóxicas? La tóxica no es solo la que se pone celosa del marido o el marido celoso de la... No, eso es otra cosa. Hay personas tóxicas. Hay personas tóxicas y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que esas personas tóxicas andan en la calle, sueltas. Deberían estar amarradas, pero no. Andan sueltas por la calle y usted se las va a encontrar. Y eso va a probar, ¿qué cosa? Nuestra paciencia. Soportándonos unos a otros con paciencia. Manténgase lejos de la ira, mi hermana y hermano. Manténgase lejos de la ira. Actitud número 5, ya vamos a terminar. Andar soportándonos unos a otros. Soportar es mantenerse firme. El Espíritu Santo nos habla de soportarnos unos a otros, pero hay dos grandes virtudes. Una ya la mencionamos, paciencia. Y la otra virtud grande para soportarnos unos a otros es, ¿quién la encuentra en el versículo 2? La primera virtud para soportar a mi hermana y a mi hermano es la paciencia. A ver si alguien encuentra la segunda. ¿Cuál? El amor. El amor. El amor es la clave para soportarnos unos a otros. Dice que andar en amor es la clave de la unidad. El amor, como dice Colosenses 3, versículo 14, el amor es el vínculo perfecto. ¿Sabe usted qué es un vínculo? Es algo que une.
Es algo que nos ata. Usted y yo estamos atados por el vínculo de la perfección, el vínculo perfecto que es el amor. Dice el libro de 1 de Corintios en el capítulo 13 que el amor todo lo soporta. ¿Sí o no? El amor todo lo soporta. Soporte, hermana y hermano, a su hermano. Sopórtelo por amor. Cristo soportó todo el sufrimiento por amor. Y la última actitud, andar en el Espíritu. Andar en la unidad del Espíritu. Una actitud más que los miembros de la iglesia debemos de tener para mantenernos unidos es andar en la unidad del Espíritu. Es una actitud que requiere esfuerzo. Dice San Pablo en el versículo 3, solícitos por guardar. Y la palabra guardar era un término militar. Guardar se utilizaba para referirse a un guardián que estaba a cargo de un prisionero. Dice la Biblia que tú debes guardar lo que se te ha encomendado, debes cuidar de ello. Porque hay alguien que quiere romper la unidad. Y nuestro esfuerzo debe ser mantenerla tal y como se nos ha entregado. Entonces se nos bautizó con un mismo bautismo, se nos dio a beber de un mismo espíritu, somos un mismo cuerpo, un solo cuerpo, tenemos una misma fe, hay una sola esperanza, un solo Señor, un Dios y Padre. Mantén eso. Guárdalo. Procura, esfuérzate por encontrar un acuerdo. Enfócate más en lo que compartimos, no en lo que nos diferencia. El esfuerzo es de nuestra parte. Dios nos bendiga a todos, hermanas y hermanos, en esta mañana.